Desde el primer rayo de sol, cuando las luces tenues aún se mezclaban con la penumbra del amanecer, la tienda Lujo and Distinción se presentaba como un santuario de opulencia y perfección. Cada vitrina, cada detalle decorativo, parecía gritar el éxito y la autoridad del empresario don Roberto, un hombre cuya figura impasible y arrogante imponía respeto y temor en igual medida. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante se ocultaba una cruda realidad, tejida con hilos de injusticia y desprecio. Entre esos muros relucientes, Isabela, una joven vendedora de origen humilde, se entregaba con pasión a su labor diaria, pese a cargar con un peso invisible de sueños truncados y esperanzas relegadas. Aquella mañana, la atmósfera en la tienda estaba cargada de una tensión apenas perceptible. El aire fresco que entraba por las puertas de cristal se entrelazaba con el aroma sofisticado de perfumes caros y maderas nobles, creando un contraste entre lo sublime y lo cotidiano. Isabela se encontraba inmersa en sus tareas, revisaba minuciosamente cada detalle, organizaba las estanterías con esmero y atendía a los clientes con una sonrisa que, aunque amable, escondía el cansancio de años de sacrificio. Ella era la encarnación de la humildad en medio de la grandeza inalcanzable que dominaba el lugar. Fue en ese preciso instante que la calma se quebró bruscamente. Don Roberto, con paso firme y mirada altiva, irrumpió en el área central de la tienda. Sus pasos resonaban sobre el piso de mármol, atrayendo todas las miradas. Con voz autoritaria y sin ningún atisbo de compasión, llamó: «Isabela, ven acá de inmediato». El tono era frío, cortante, y en ese instante el ambiente se cargó de una tensión palpable. Sin comprender del todo lo que se avecinaba, Isabela dejó a un lado sus tareas y se encaminó hacia el epicentro del inminente conflicto, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre ella. Al llegar, frente a un grupo de clientes y empleados que se habían reunido en silencio, don Roberto se detuvo junto a un elegante mueble de exhibición y señaló con desdén un producto mal etiquetado. Con voz incrédula y cargada de desprecio, lanzó: «¿Cómo es posible que tengas el precio equivocado en este artículo? ¿Acaso no sabes lo que estás haciendo?». La crítica resonó en cada rincón del local. Los murmullos comenzaron a elevarse, mientras algunos clientes intercambiaban miradas de desaprobación y otros de diversión mal disimulada. Isabela, sintiendo el peso de la humillación, intentó articular una respuesta. «Don Roberto, lo siento, seguro fue un error. Permítame corregirlo inmediatamente». Pero sus palabras fueron interrumpidas de manera brutal por la respuesta del empresario. «Error. Esa palabra es demasiado indulgente para alguien que debería ser profesional. ¿En qué mundo trabajo yo si no puedo contar con personas competentes? Eres una decepción total para este establecimiento». El golpe de aquellas palabras fue devastador. En cuestión de segundos, la sala se transformó en un escenario de vergüenza pública. Los rostros de los clientes, antes confiados y satisfechos, ahora se teñían de sorpresa y lástima, mientras que los compañeros de Isabela observaban con temor y compasión, sabiendo que aquel episodio dejaba cicatrices más profundas que simples palabras. Con el alma hecha trizas y las mejillas ardiendo en silenciosas lágrimas, Isabela retrocedió lentamente hacia el interior de la tienda. Sin poder soportar la mirada acusadora de la multitud, se refugió en el pequeño y sombrío almacén, un rincón olvidado donde la penumbra ofrecía cierto consuelo ante la crudeza del desprecio. Allí, en medio de cajas y estantes polvorientos, se permitió sentir la intensidad del dolor, mientras sus lágrimas caían en un compás silencioso que parecía marcar el fin de una etapa y el inicio de otra. En ese instante de soledad, cada gota derramada traía consigo recuerdos de noches en vela, de luchas diarias por ganar un poco de dignidad en un mundo que parecía repleto de indiferencia. Isabela recordó cada sacrificio, cada renuncia que había hecho para ganarse la vida, en un ambiente donde la excelencia se medía con desdén y la humildad se valoraba poco. Y, en medio de ese torrente emocional, algo en su interior comenzó a transformarse. De cada sollozo emergía una chispa,
una pequeña llama de rebelión que, aunque apagada por el dolor, empezaba a arder con una intensidad inusitada. Mientras tanto, fuera del refugio de la bodega, la tienda continuaba su funcionamiento. Casi mecánico, los clientes, que hasta entonces habían llegado en busca de lujo y perfección, se encontraban ahora en medio de una escena que desafiaba las expectativas. Entre murmuraciones y susurros, algunos comentaban lo sucedido, y en cada conversación se percibía el eco de una injusticia que no podía ser ignorada. Entre esos presentes se destacaba la figura de un hombre de mediana edad, de semblante sereno y ojos profundos, que observaba la escena con una mirada analítica y llena de presagio. Sin emitir palabra, este hombre se retiró a un rincón discreto de la tienda, iniciando una serie de llamadas telefónicas que, sin que nadie lo supiera, darían inicio a una cadena de acontecimientos destinados a alterar el curso de la vida de Isabela y la hegemonía de don Roberto. De vuelta en el almacén, Isabela, aún sollozando en silencio, se permitió un momento de introspección. Frente a la fría pared, con el eco de las palabras hirientes aún resonando en su mente, tomó una profunda bocanada de aire. Con determinación, se secó las lágrimas y mirando su reflejo en una pequeña superficie metálica, decidió que aquella humillación no sería el fin de su historia, sino el punto de partida de una transformación personal. No seré definida por este momento de debilidad, se prometió a sí misma, y en su mirada se vislumbraba el inicio de una resolución inquebrantable. Afuera, el ambiente en la tienda había cambiado de forma sutil, pero irreversible. Los clientes y empleados, al ser testigos de la injusticia, comenzaron a intercambiar miradas que reflejaban tanto compasión como un incipiente despertar de solidaridad. La humillación que se había impuesto sobre Isabela sembraba en los corazones el deseo de ver la verdad prevalecer. En ese preciso instante, el destino comenzaba a tejer una red invisible que uniría a cada uno de los presentes en una narrativa de redención y justicia. Don Roberto, absorto en su propia arrogancia, regresaba a su oficina sin percatarse de la marea que empezaba a cambiar a su alrededor. El poder, tan sólido en sus manos hasta ese momento, parecía tambalearse ante la posibilidad de que las verdades ocultas pudieran salir a la luz. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, quedaba impregnada en la memoria de aquellos que habían presenciado la escena, transformándose en semillas de una rebelión silenciosa. Al caer la tarde, cuando la luz del sol se tornaba dorada y melancólica, la tienda comenzaba a vaciarse. Isabela, con pasos firmes a pesar de las heridas del alma, se retiró hacia un pequeño camerino, buscando un respiro en medio del caos emocional del día. Frente a un espejo gastado, se enfrentó a su propio reflejo. Allí, en esa imagen, se leía la historia de una lucha silenciosa, de una resistencia nacida del dolor y de la determinación de cambiar su destino. Con cada mirada al espejo, reafirmaba su compromiso. No permitiría que la humillación definiera quién era ni lo que podría llegar a ser. Mientras el reloj marcaba las últimas horas de la jornada, los murmullos en la tienda se convirtieron en una especie de canto inédito. Los empleados, aún temerosos de las represalias, compartían entre susurros historias y confidencias, esbozando la esperanza de que, quizás, aquella injusticia sería el catalizador de algo mucho más grande. En medio de esas conversaciones, la imagen del hombre de mediana edad, que había observado con atención, se volvía recurrente, como un presagio de la transformación que se avecinaba. La noche cerró el telón sobre lujo and distinción, pero en el silencio que siguió, se palpaba la promesa de un despertar inminente. La cámara de seguridad, instalada en un rincón estratégico, capturó en su lente la figura solitaria de Isabela, de pie, junto a una gran ventana, observando la ciudad que se iluminaba en la penumbra del anochecer. Su figura, pequeña pero decidida, parecía gritar al universo que la humillación del día había dejado de ser su condena y que en su interior ardía una fuerza capaz de desafiar incluso al poder más imponente. En ese instante final, mientras las luces se apagaban una a una
se vislumbró una silueta en el reflejo de la ventana, la sombra de un desconocido, cuya presencia sugería que la historia de Isabela apenas comenzaba. Nadie sabía quién era ni qué papel jugaría en los eventos venideros. Pero esa imagen, fugaz y enigmática, dejó en el ambiente una pregunta inquietante. ¿Qué destino le depararía a la joven que se rehusaba a ser definida por la humillación? ¿Y cómo transformarían los sucesos del día la estructura misma del poder en lujo en distinción? Así, con el eco de una humillación que se fundía en el silencio de la noche, se cerró el primer capítulo de una historia marcada por la injusticia, la resiliencia y la promesa de un cambio radical. En cada rincón, en cada mirada cómplice, se respiraba la certeza de que aquello era solo el preludio de una transformación que, aunque escondida en las sombras, estaba a punto de emerger con una fuerza arrolladora. Con el telón bajado y la noche abrazando la ciudad, el destino de Isabela quedaba sellado en un pacto silencioso. La humillación del presente se convertiría en la chispa que encendería la llama de la revolución personal, la misma que algún día derribaría los muros de la arrogancia y el poder desmedido. Y así, en la oscuridad del olvido, se gestaba el inicio de una epopeya de justicia, redención y la búsqueda incesante de un futuro en el que la verdad, por fin, tuviese la última palabra. La mañana siguiente amaneció con una luz distinta, casi como si el universo se hubiera aliado para ofrecer a Isabela una nueva oportunidad. Aún resonaban en su mente las palabras hirientes de la jornada anterior, pero ya no se sentía la misma desesperación. En su lugar, una silenciosa determinación comenzaba a germinar en el fondo de su ser. Mientras la tienda Lujo and Distinción abría sus puertas para otro día de fastuosa rutina, ella se disponía a enfrentar el reto con una mezcla de cautela y esperanza renovada. Esa mañana, la rutina del establecimiento era la de siempre, pero algo se palpaba en el aire. Un murmullo sutil entre los empleados, una tensión apenas disimulada que se escondía tras sonrisas forzadas y saludos rutinarios. Entre las sombras del vestíbulo, Isabela notó a don Roberto ya inmerso en su acostumbrado porte de arrogancia, caminando con paso firme mientras revisaba personalmente cada rincón. Sin embargo, su mirada, normalmente fría e implacable, parecía esta vez distraída, como si algo o alguien estuviera perturbando la rigidez de su mundo. En el interior de la tienda, mientras algunos clientes aún comentaban lo sucedido, un hombre, de mirada intensa y semblante sereno, se movía con sigilo entre las sombras. Su presencia, casi imperceptible, despertó la atención de aquellos que no estaban completamente absortos en sus propios pensamientos. Isabela, al sentir esa extraña vibración, se encontró con la mirada de ese hombre durante breves instantes. No hubo palabras, pero en esos segundos se transmitió una promesa tácita de cambio, una señal de que la injusticia vivida el día anterior no quedaría impune. Después de haber resguardado la desgarradora sensación de soledad en el almacén, Isabela salió del lugar con paso vacilante pero firme. El pasillo que conectaba la parte trasera con la salida se iluminaba con la tenue luz del amanecer, y cada paso parecía resonar con la fuerza de su convicción. No tardó en llegar a la puerta lateral, donde el frío aire matutino le abrazó y le recordó que el mundo allá afuera era vasto y a veces implacable. Sin embargo, en esa frialdad se escondían oportunidades inesperadas. Mientras caminaba por las calles adoquinadas de la ciudad, su mente divagaba entre pensamientos y recuerdos. No podía evitar repasar en su memoria cada palabra cruel pronunciada por don Roberto, pero también se aferraba a la imagen de aquella mirada compasiva y misteriosa que había percibido en el interior de la tienda. Fue en ese preciso instante cuando, al doblar una esquina, un hombre de complexión robusta y semblante amigable se interpuso en su camino. Con voz pausada y segura, él dijo: «Disculpa, ¿eres Isabela, verdad?» La sorpresa la invadió. Parecía que el destino ya había dispuesto un nuevo encuentro. Sin esperar a que ella respondiera, el hombre continuó: «Mi nombre es Marcelo. He oído hablar de lo ocurrido en Lujo en Distinción. Creo firmemente que nadie merece ser humillado de esa manera».
Isabela se detuvo en seco, sintiendo cómo las palabras de Marcelo resonaban en lo más profundo de su ser. La bondad en su tono, junto con la determinación en sus ojos, le ofrecieron un bálsamo inesperado para las heridas del día anterior. Con una mezcla de desconfianza y anhelo, respondió tímidamente: ¿De verdad cree que algo puede cambiar? Claro que sí, replicó Marcelo con una sonrisa cálida, casi maternal. A veces, un pequeño acto de compasión puede encender la chispa que derrumbe muros. Marcelo le entregó una pequeña tarjeta de presentación, gastada pero llena de carácter, y le explicó que trabajaba en un proyecto enfocado en apoyar a personas, como ella, aquellos que han sido víctimas de la arrogancia y el abuso. Las palabras de Marcelo parecían danzar con una fuerza que iba más allá de lo meramente concreto. Mientras conversaban, en el fondo de su mente, Isabela recordaba aquella misteriosa presencia que había percibido la noche anterior en la tienda. ¿Podrían esas dos señales, tan distintas y a la vez complementarias, ser parte de algo mayor? La pregunta se anidaba en su interior, sin respuestas claras, pero con la convicción de que algo trascendental estaba por comenzar. Marcelo, con la naturalidad de quien conoce el valor de cada encuentro, la invitó a caminar por un parque cercano. Entre árboles centenarios y senderos de luz dorada, la conversación fluyó con la cadencia de una melodía bien ensayada. Marcelo le contó de su propio pasado, de momentos en que la injusticia parecía invencible y de cómo la solidaridad y el coraje habían sido sus mejores aliados. No mencionó detalles específicos, pero sus palabras destilaban una sabiduría adquirida en el fragor de batallas silenciosas contra un sistema que favorecía a los poderosos. Mientras caminaban, la ciudad parecía conspirar para crear un ambiente propicio para la reflexión. Las hojas caídas en el sendero crujían bajo sus pies, y el sol, tímido pero constante, comenzaba a dibujar sombras que se alargaban con el pasar del tiempo. Marcelo, en un tono de confidencia, mencionó que había seguido de cerca los movimientos de don Roberto, no por venganza, sino por la certeza de que el abuso no podía quedar impune. Cada sistema tiene sus grietas, Isabela. Y tú, sin saberlo, has encontrado una de las más notables, dijo Marcelo, mirando a lo lejos como si pudiera ver el futuro reflejado en la línea del horizonte. La idea de que había algo más grande en juego le infundió a Isabela un renovado sentido de propósito. Durante tanto tiempo, había sentido que su destino estaba escrito en términos de humillación y resignación. Pero ahora, con cada palabra de Marcelo, se abría ante ella un abanico de posibilidades, como si el universo le estuviera mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz podía colarse a través de las rendijas. Mientras la conversación se volvía cada vez más íntima y personal, Marcelo le reveló que la injusticia que había sufrido no era un caso aislado. En múltiples ocasiones había observado cómo el poder y la arrogancia se entrelazaban para socavar el valor de las personas humildes. Sin querer revelar demasiado, insinuó que había pruebas y testimonios acumulados contra don Roberto, pruebas que podrían, en el momento oportuno, cambiar el curso de la historia en lujo en distinción. Imagina, Isabela, un lugar donde la justicia y el respeto sean la norma, no la excepción, comentó Marcelo, mientras una brisa suave levantaba algunas hojas a su alrededor, creando un escenario casi poético. La tarde transcurría con una lentitud casi dramática, y cada minuto parecía cargar con el peso de una revelación inminente. Isabela, aunque todavía abrumada por la incredulidad, comenzaba a vislumbrar que su humillación no era el final, sino el inicio de una transformación personal que podría extenderse a toda la estructura del poder en la tienda. Marcelo le ofreció la promesa de que, con el tiempo, la verdad saldría a la luz, y que cada pequeño acto de resistencia se transformaría en un poderoso testimonio de dignidad. Antes de despedirse, Marcelo la llevó hasta la entrada de un pequeño café, un refugio modesto donde la charla podía continuar en un ambiente más relajado. Allí, entre el aroma a café recién molido y el murmullo de conversaciones en un segundo plano, Isabela sintió que,
por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. La solidaridad y la esperanza parecían envolverla, y en ese instante, la idea de construir un futuro diferente comenzó a tomar forma en su mente. Con cada sorbo de café y cada palabra compartida, se tejía una red invisible que prometía sostenerla en su camino hacia la redención. Al despedirse, Marcelo le dijo con una convicción que resonó en cada fibra de su ser: «Recuerda, Isabela, que en cada cicatriz hay una historia de lucha y en cada lágrima, la semilla de la transformación. No te detengas. Lo que ha pasado es solo el primer paso hacia algo mucho mayor». Isabela regresó a casa sintiendo que algo fundamental había cambiado. El eco de la conversación se repetía en su mente, y cada palabra de Marcelo se convertía en un mantra que la impulsaba a mirar más allá de la humillación. Mientras caminaba por las calles ya menos frías, el ambiente parecía lleno de posibilidades. Cada rostro, cada esquina, cada susurro del viento parecía conspirar a favor de un destino mejor. La ciudad, con sus luces y sombras, se mostraba como un escenario en el que las injusticias podían ser desafiadas y vencidas con la fuerza del corazón. Esa noche, al cerrar los ojos, Isabela se encontró en un estado de vigilia interior. Los recuerdos dolorosos se mezclaban con las palabras alentadoras de Marcelo, creando un cóctel de emociones que la impulsaba a soñar con una realidad distinta. Aunque la incertidumbre seguía presente, la semilla del cambio estaba plantada en lo más profundo de su ser, y la certeza de que, a pesar de las adversidades, había encontrado en esa nueva alianza la fuerza necesaria para retomar el control de su destino. En el silencio de la madrugada, mientras la ciudad dormía, una sombra se deslizó entre las calles empedradas, como si también estuviera atenta al despertar de una verdad largamente oculta. Nadie sabía qué intrincados planes se gestaban tras bambalinas, pero la sensación era inequívoca. El sistema que había permitido la humillación de Isabela comenzaba a tambalearse. Cada pequeño acto de resistencia, cada palabra de aliento y cada gesto de solidaridad se convertían en el preludio de una revolución silenciosa que, sin duda, alteraría la historia del lujo a distinción para siempre. Así, en el cruce de caminos de una noche que parecía prometer el amanecer de un nuevo capítulo, Isabela se durmió con el corazón palpitante, consciente de que había cruzado el umbral de lo que antes era simplemente sufrimiento hacia la posibilidad de un futuro en el que la justicia, la dignidad y la verdad reclamaran su lugar. La transformación había comenzado, y aunque el camino se mostraba incierto y plagado de desafíos, la convicción de que el cambio era posible se había instalado firmemente en su alma. El amanecer siguiente trajo consigo una calma que contrastaba con la tormenta emocional de los días anteriores. Mientras Lujo en Distinción se preparaba para abrir sus puertas, Isabela se adentraba en una rutina distinta, una que había decidido forjar en silencio pero con determinación. Aquella mañana, al pasar frente a la tienda, no solo veía el edificio imponente de mármol y cristal, sino también las cicatrices de la injusticia que había vivido. Sin embargo, en su interior, algo había cambiado. La rabia y la humillación se transformaban en una fuerza tranquila, casi imperceptible para quienes la observaban, pero que latía con intensidad en cada latido de su corazón. Isabela empezó a trazar en la intimidad de su mente un plan que no necesitaba alardes ni proclamas. Con cada jornada, mientras cumplía sus funciones, se dedicaba a observar minuciosamente cada detalle, cada palabra y cada gesto que revelara la verdadera cara del poder que había abusado de ella. Su mirada, siempre atenta y serena, se transformó en el espejo donde se reflejaba el sufrimiento de quienes, como ella, habían sido relegados al olvido. Guardaba en secreto recortes de noticias, grabaciones borrosas y testimonios silenciosos que, en conjunto, podían voltear la balanza a favor de la justicia. Cada documento, cada imagen, era un ladrillo en la construcción de su propia ascensión. La rutina diaria se volvió un escenario de acción encubierta. Mientras los clientes admiraban la elegancia del lugar y don Roberto se entregaba a su prepotencia habitual, Isabela recolectaba pequeñas piezas de información,
conversaciones entre empleados, detalles en las cuentas y, sobre todo, aquellas miradas furtivas que revelaban la verdadera insatisfacción de quienes, en el fondo, anhelaban un cambio. Sin que nadie lo notara, se convirtió en una detective de su propio destino. Cada silencio, cada susurro en la sala, se transformaba en una pista que alimentaba la convicción de que la verdad tenía su propia manera de resurgir. En un rincón discreto de la tienda, tras las vitrinas relucientes, se encontraba un pequeño escritorio olvidado. Allí, entre papeles y antiguos folletos de promoción, Isabela comenzó a escribir sus propias anotaciones. Con la pluma como única aliada, plasmó en un cuaderno gastado sus pensamientos, sus reflexiones y, sobre todo, sus esperanzas. Cada trazo era una declaración silenciosa de que, a pesar de la humillación, ella estaba destinada a trascender. No se trataba solo de buscar venganza, sino de restaurar un equilibrio largamente alterado por la arrogancia y el abuso de poder. El proceso no fue inmediato. Durante semanas, la ascensión silenciosa se tejió en la intimidad de sus momentos solitarios, en esos instantes en los que el bullicio de la tienda se transformaba en un murmullo distante. Por las noches, en la penumbra de su modesta habitación, Isabela repasaba los eventos del día, conectando las piezas dispersas de una historia que parecía tener implicaciones mucho mayores de lo que ella misma imaginaba. En esas horas furtivas, sus ojos se llenaban de determinación y, por un breve lapso, la desesperanza cedía su lugar a la fe en que cada acto injusto había sembrado la semilla de una revolución silenciosa. Un día, mientras el sol declinaba, en el horizonte y el ambiente se impregnaba de un tono anaranjado, Isabela fue sorprendida por la presencia de una compañera de trabajo, Mariana. Con voz temblorosa pero llena de urgencia, Mariana confesó: «He notado que últimamente observas todo de manera diferente, que anotas cosas. ¿Estás planeando algo?». La pregunta resonó en el silencio del pasillo. Isabela, sorprendida pero serena, respondió: «No es un plan de venganza, Mariana, sino de verdad. Cada palabra, cada gesto tiene su razón. No basta con sobrevivir. Hay que demostrar que la justicia es más fuerte que la prepotencia». Mariana, con ojos que fluctuaban entre la duda y la admiración, asintió lentamente. Esa conversación marcó el inicio de un sutil cambio en la dinámica interna de la tienda. Los murmullos se transformaron en preguntas y, a medida que más empleados se percataban de la determinación de Isabela, la atmósfera se impregnaba de una especie de complicidad silenciosa. Eran como piezas de un rompecabezas que, sin saberlo, empezaban a encajar para formar un panorama diferente al de la opulencia hipócrita de lujo en distinción. Una tarde, mientras el reloj marcaba el ocaso, un incidente aparentemente trivial encendió una chispa en el ambiente. Un cliente, molesto por un error en una factura, se encontró con la prepotencia habitual de don Roberto. En lugar de disculparse, el empresario desestimó la queja con un tono arrogante. Fue en ese momento cuando Isabela, desde su puesto, captó cada matiz del desacato. Sin embargo, lejos de intervenir de inmediato, se limitó a observar, a guardar en silencio cada detalle, sabiendo que esa pequeña injusticia era parte de un patrón que debía ser desvelado. La mirada del cliente, entre la indignación y la resignación, se grabó en su memoria, reforzando la convicción de que cada injusticia, por insignificante que pareciera, debía ser registrada para un futuro ineludible. La acumulación de estos episodios cotidianos comenzó a tejer una red de complicidad entre aquellos que, sin pronunciar palabra, entendían el significado de cada mirada furtiva, de cada suspiro ahogado. La tienda, en apariencia un palacio de modernidad y elegancia, se revelaba poco a poco como un escenario de opresión, donde la verdad había sido sistemáticamente enterrada bajo montañas de privilegios. Isabela se convirtió, sin proponérselo, en la guardiana de esa verdad, en una voz silenciosa que, a fuerza de constancia y coraje, se abría paso entre las sombras. Mientras la vida seguía su curso aparente, en el trasfondo se forjaban alianzas inesperadas. Aquellos empleados que habían sentido el golpe de la injusticia
desde los que servían café en el pequeño rincón del almacén hasta los encargados de la seguridad, empezaron a intercambiar miradas y gestos que hablaban de un cambio inminente. No era una rebelión estruendosa, sino una transformación sutil, casi imperceptible, que se iba gestando en la intimidad de sus corazones. Isabela, con la naturalidad de quien se ha acostumbrado a observar el dolor y la esperanza en iguales proporciones, se convirtió en el punto de convergencia de esos silencios cómplices. Una tarde de lluvia, en la que las gotas parecían lavar la suciedad del mundo, Isabela se encontró sola en un pequeño rincón detrás de la tienda. Allí, resguardada por una sombrilla olvidada y el murmullo constante de la lluvia, abrió su cuaderno y escribió, con palabras cargadas de una sinceridad cruda. La verdad se construye en cada silencio, en cada acto cotidiano. No se rinde ante la prepotencia, sino que se fortalece con cada injusticia. Hoy, en medio de la tormenta, nace la semilla de mi ascensión. Cada letra, cada trazo, se grababa en el papel como un testimonio inquebrantable de la lucha interna que la impulsaba a buscar algo mejor. En ese instante, sintió que su lucha personal era parte de un entramado mayor, que el sistema opresor comenzaba a mostrar fisuras que de poco a poco se transformarían en grietas irreparables para los poderosos, mientras las gotas de lluvia marcaban el compás de un destino inminente. La ciudad parecía sumirse en un letargo contemplativo. El murmullo de los transeúntes, el eco de los pasos sobre el empedrado mojado y el farol titilante creaban un ambiente casi cinematográfico, donde cada elemento contribuía a la narrativa de una transformación silenciosa. Isabela, con el rostro ligeramente bañado por la lluvia, se quedó mirando al horizonte, sintiendo que en esa quietud se escondía la promesa de un futuro distinto, un mañana en el que la verdad y la justicia no fueran simples palabras vacías. La acumulación de días, cada uno con su cuota de desafíos y pequeños triunfos, consolidaba la convicción de Isabela. Sin darse cuenta, había empezado a transformar el ambiente a su alrededor. Los empleados, que antes miraban hacia abajo por temor, ahora se atrevían a intercambiar miradas de aliento y a compartir pequeñas confidencias. Un susurro aquí, un gesto de solidaridad allá, componían la melodía de una rebelión serena, una que no buscaba el caos, sino la reparación de un daño que llevaba demasiado tiempo ignorado. Entre los silencios cómplices y las miradas que lo decían todo, se percibía la inminente presencia de algo más grande. Un cambio estructural que no vendría de un solo acto, sino de la acumulación de cada pequeño gesto de resistencia. Isabela se había convertido en la mensajera de esa verdad oculta, y cada día, al recorrer los pasillos de lujo en distinción, sentía que su ascenso no era solo personal, sino el preludio de una transformación social. Con cada documento que guardaba, con cada conversación que atesoraba, tejía un entramado invisible que, cuando llegara el momento, sería la fuerza imparable capaz de desmoronar las estructuras de arrogancia y abuso. La noche, al caer sobre la ciudad, era testigo mudo de sus esfuerzos. En la intimidad de su modesta habitación, iluminada por la tenue luz de una lámpara, Isabela repasaba cada nota, cada observación. Aquellos minutos de soledad se transformaban en rituales de reflexión, en los que el pasado y el presente se fundían para delinear un futuro que ella misma se negaba a aceptar como definitivo. La ascensión silenciosa no era solo un proceso, sino una revolución interna que se iba ganando palabra por palabra, gesto por gesto. En esos momentos, el silencio de la noche se impregnaba de una energía que parecía anunciar que la verdad, por muy oculta que estuviera, siempre encuentra su camino para emerger. Isabela cerró los ojos y se permitió soñar, imaginar un mañana en el que cada injusticia se transformaría en un escalón hacia la libertad, en el que cada lágrima derramada se convertiría en la fuerza que alimentara su ascenso. Con la determinación renovada, se prometió a sí misma que nada la detendría. El poder, tan opresivo y arrogante, estaba comenzando a mostrar su lado vulnerable ante la acumulación de la verdad. Así, mientras la ciudad dormía,
y el murmullo de la noche se mezclaba con la esperanza de un futuro distinto, Isabela se entregaba a la tarea de reconstruir su destino. Con cada palabra escrita, con cada pequeño acto de observación, se forjaba un camino que, aunque silencioso, resonaría con fuerza en el eco de la justicia. La ascensión silenciosa se convertía en un proceso natural, una evolución inevitable que transformaría no solo su propia existencia, sino la estructura misma del sistema que tanto había abusado de la inocencia de los más vulnerables. Y en medio de ese proceso, mientras las sombras de la noche se entrelazaban con la luz del alba que ya se anunciaba en el horizonte, Isabela supo que cada día, cada detalle y cada mirada cómplice eran parte de una narrativa mayor. Una narrativa en la que la verdad, oculta durante tanto tiempo, comenzaba a levantar su voz, con la firme convicción de que su ascenso era solo el comienzo de una revolución interna y colectiva. Se durmió aquella noche con el corazón palpitante y la mente llena de proyectos aún por revelar. En ese silencio cargado de promesas y desafíos, la historia de Isabela se tejía en cada respiro, en cada nota y en cada secreto guardado en lo más profundo de su ser. Una historia de ascensión silenciosa, en la que la lucha por la justicia y la dignidad se transformaba en un fuego inextinguible, esperando el momento exacto para iluminar la oscuridad que había reinado durante tanto tiempo. La mañana había amanecido con un aire tenso y premonitorio en lujo en distinción. Mientras los primeros rayos se colaban entre las nubes, la tienda se preparaba para recibir a sus habituales clientes, ajenos al inminente estallido que se gestaba en su interior. En cada rincón se palpaba una electricidad casi intangible, como si el ambiente supiera que algo irreparable estaba a punto de suceder. Isabela, con el rostro aún marcado por las heridas de la humillación pasada y la silenciosa ascensión de días anteriores, se encontraba en su puesto de trabajo. Sus manos, temblorosas pero firmes, organizaban con meticulosa precisión cada detalle de los productos en exhibición. Sin embargo, su mirada recorría el lugar con una mezcla de determinación y cautela. Había pasado semanas recogiendo pruebas, registrando en secreto las injusticias y actitudes prepotentes de don Roberto, el dueño de la tienda, cuya arrogancia parecía inquebrantable. Hoy, algo en su interior le decía que ya no podía callar. La tensión se volvió palpable cuando don Roberto, con su porte inconfundible, irrumpió en la sala principal. Su figura, siempre imponente, parecía cargada de furia contenida. Caminaba con pasos firmes y decididos, y cada pisada resonaba en el mármol como un eco de su poder. Con una voz que parecía atravesar el silencio, ordenó a sus empleados reunirse en el centro de la sala. Los murmullos se intensificaron y, en ese preciso instante, el ambiente se transformó en un escenario de expectación y recelo. Con el rostro inmutable pero con una mirada que dejaba entrever la irritación, don Roberto comenzó a reprender a uno de sus subordinados por un error menor, un pretexto para reafirmar su autoridad. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Isabela, con una calma que desmentía el tumulto interno, se levantara de su puesto. La acción fue tan inesperada como decisiva. En un movimiento que parecía coreografiado por el destino, tomó el control de la situación con una voz que, aunque suave, estaba cargada de una firme convicción. «Don Roberto», dijo Isabela con tono medido pero desafiante, «creo que ya es momento de que todos escuchemos la verdad que este establecimiento ha ignorado durante tanto tiempo». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los rostros de los presentes se tornaron pálidos y las miradas se dirigieron, incrédulas, hacia la joven. Don Roberto, visiblemente perturbado por aquella interrupción, replicó con tono arrogante: «¿Qué sabes tú de la verdad, Isabela? Eres solo una empleada que se equivoca en lo básico. No me atrevo a creer que pretendas revolucionar este negocio con fantasías de justicia». Pero Isabela, que llevaba consigo semanas de pruebas ocultas, no vaciló. Con voz serena y firme, sacó de su bolso un pequeño dispositivo y conectó su grabación. La sala, antes dominada por la retórica del poder, quedó impregnada del sonido inconfundible de la verdad.
La grabación reproducía, con precisión casi cinematográfica, el momento en que don Roberto humilló a Isabela, junto a otros episodios de abuso y negligencia hacia los empleados. Cada palabra, cada tono despectivo, se desplegó ante todos, dejando claro que el poder no podía seguir ejercido sin rendición de cuentas. «No se trata de fantasías, don Roberto», dijo Isabela, con lágrimas contenidas en sus ojos, pero sin ceder en su firmeza. «Se trata de hechos, factos que ustedes han decidido ocultar durante demasiado tiempo. Hoy, la verdad se impone». La tensión alcanzó su punto álgido. Algunos clientes, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar entre sí, y varios empleados intercambiaron miradas de asombro y alivio. La autoridad de don Roberto se tambaleó. Con el rostro encendido de ira, intentó interrumpir la reproducción, pero el dispositivo continuó mostrando la evidencia irrefutable, amplificando el clamor de justicia que se había gestado en el recinto. La atmósfera se volvió caótica. Las palabras de Isabela habían quebrado la invulnerabilidad del empresario. Los presentes, antes cautivos de la imagen de poder y opulencia, empezaron a cuestionar cada decisión, cada mandato impuesto con mano dura. Las redes sociales, que ya habían sido testigo de la humillación pasada, se encendían en tiempo real, y el sonido de notificaciones y mensajes se mezclaba con el murmullo creciente de una multitud que pedía respuestas. Don Roberto, incapaz de controlar la situación, se encontró en un laberinto de acusaciones y reproches. Con el rostro rojo y la voz al borde del grito, intentó retomar la narrativa. «Esto es una difamación, un montaje preparado para arruinar mi reputación». Pero sus palabras se perdían en el clamor de la multitud. En cada rincón, las miradas se volvían hacia él, ahora desprovisto de la arrogancia que hasta entonces lo había blindado. Entre el caos, se oía la voz de un cliente, con una mezcla de indignación y esperanza. «Basta de abuso, la verdad merece ser conocida, y ya es hora de que se rinda cuentas». La confrontación se extendió como un incendio. Algunos empleados, que habían sido silenciados por el miedo, comenzaron a levantar la voz en apoyo de Isabela, denunciando otras prácticas abusivas y omisiones. La confrontación había dejado al descubierto no solo la injusticia del momento, sino también años de complicidad y silencio impuesto. Cada declaración, cada testimonio, se sumaba a la montaña de evidencias que inundaban el ambiente. Mientras tanto, en una esquina apartada, el hombre de mirada intensa, aquel que había observado la humillación la semana anterior, sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo la escena. La imagen del enfrentamiento se propagó rápidamente en redes sociales, alcanzando a cientos y luego a miles de personas. La reacción fue inmediata, mensajes de apoyo, indignación y la promesa de que este acto de valentía no pasaría desapercibido. En medio de aquel huracán de emociones, Isabela se mantuvo firme. Su voz, a pesar de la tensión, no titubeó ni un instante. Con la determinación de alguien que había descubierto la fuerza en sus propias cicatrices, habló con claridad. «Hoy, ustedes han sido testigos de que el poder abusivo ya no tiene cabida en un sistema donde la dignidad humana es sagrada. No pediré venganza, solo justicia. Y esa justicia es algo que todos merecemos». El ambiente se volvió casi eléctrico. Los que antes se habían mantenido en silencio, ahora se abrían a confesar sus propias frustraciones, a denunciar hechos que, durante años, habían pasado desapercibidos. La presión social comenzó a actuar, y cada palabra resonaba como un golpe de martillo en las estructuras opresoras. La voz colectiva de la verdad se elevaba con fuerza, transformando el ambiente en un escenario donde la represión ya no podía dominar. Don Roberto, sintiendo que su imperio se desmoronaba ante la evidencia y la indignación general, trató de recomponerse. Con una mueca de desesperación, intentó retirar la grabación, pero ya era demasiado tarde. La imagen de sus actos, grabada y difundida, había calado hondo en el corazón de quienes lo rodeaban. La confrontación había cruzado el umbral de lo personal para convertirse en una lucha por la justicia de todos.
Las emociones se desbordaron. En medio de los gritos y la confusión, algunos empleados se acercaron a Isabela, ofreciéndole palabras de aliento y, en algunos casos, revelando detalles de otros episodios de abuso que habían vivido en silencio. Cada testimonio, cada suspiro, alimentaba el fuego de un cambio que se hacía inevitable. La humillación que había marcado el pasado se transformaba en una semilla de revolución, y la resistencia, hasta entonces contenida, estallaba en un clamor colectivo. Mientras tanto, el sonido de la transmisión en vivo crecía en intensidad. Los espectadores, desde sus hogares y en cada rincón de la ciudad, se unían en un coro de solidaridad, exigiendo que las autoridades tomaran cartas en el asunto. El poder de las redes sociales amplificaba cada palabra, cada gesto, y pronto la noticia se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la dignidad y el abuso de poder. En el fragor del conflicto, la figura de Isabela se alzó como símbolo de resistencia y valentía. Cada lágrima contenida, cada palabra pronunciada, era un testimonio del coraje necesario para enfrentar a quienes habían abusado de su autoridad. El ambiente, cargado de tensión y emociones desbordadas, parecía cobrar vida propia, en una coreografía de justicia que se gestaba ante los ojos de todos. Con el ambiente en ebullición y la verdad expuesta en todo su fulgor, don Roberto se vio forzado a retroceder. La imagen del empresario, antes incuestionable, se reducía a un eco lejano de arrogancia. En ese instante, la confrontación había dejado de ser un simple enfrentamiento para convertirse en el detonante de una revolución social. La balanza, que había oscilado durante tanto tiempo en favor del poder, comenzaba a inclinarse hacia la justicia, hacia la voz de aquellos que, como Isabela, se negaban a ser silenciados. Finalmente, mientras las luces de la tienda se atenuaban al caerla, tarde y la multitud se dispersaba lentamente, la realidad se asentó en cada rincón. La verdad, aquella que había sido reprimida y oculta, había emergido con una fuerza arrolladora, marcando el inicio de un cambio irreversible. Isabela, con el rostro aún humedecido por las lágrimas de la batalla y los ojos fijos en un futuro, incierto pero lleno de promesas, supo que el camino hacia la justicia acababa de comenzar. La confrontación había explotado, y en su estallido se había forjado el preludio de una nueva era, donde la dignidad humana se erguiría, por fin, sobre los escombros de la opresión. El estruendo de la confrontación en la tienda aún resonaba, en cada rincón cuando el ambiente comenzó a transformarse en algo irreconocible. Al amanecer del día siguiente, lujo en distinción parecía haberse convertido en el epicentro de un huracán de revelaciones. Las redes sociales bullían con imágenes y testimonios, y lo que para muchos fue una simple disputa interna, ya se había metamorfoseado en un llamado a la justicia contra un sistema corrupto. Isabela, aún con el eco de la batalla en su voz, y en cada fibra de su ser, se encontró rodeada de compañeros que, uno a uno, comenzaron a romper el silencio. En la sala de descanso, un grupo de empleados se reunió para compartir lo que habían vivido en silencio. Con una mezcla de temor y determinación, uno de ellos, un hombre de mirada cansada pero sincera, confesó: «Durante años fuimos testigos de actos que ustedes, los que estaban en la cima, jamás imaginaron. Cada injusticia, cada palabra humillante, era parte de un engranaje diseñado para mantenernos en la oscuridad. Hoy, la verdad se nos revela y no podemos ignorarla». Aquellas palabras se esparcieron como pólvora entre los presentes, generando una sensación de unidad que hacía tambalear la estructura de poder. Isabela, sintiendo que cada testimonio fortalecía su determinación, tomó la palabra y con una voz cargada de emoción, relató detalles que hasta entonces se habían mantenido ocultos. Habló de documentos clasificados, de facturas alteradas y de conversaciones furtivas en oficinas que revelaban maniobras ilegales y prácticas abusivas. Cada palabra que salía de sus labios parecía tejer una red que atrapaba a don Roberto en la telaraña de sus propias mentiras. Mientras tanto, en un despacho improvisado ubicado en el sótano de la tienda, un grupo selecto de empleados había logrado acceder a registros que evidenciaban irregularidades contables y maniobras fraudulentas.
Con manos temblorosas, revisaron correos electrónicos y documentos que demostraban que, detrás de la fachada de lujo, se ocultaban prácticas ilícitas y desvíos de fondos. La atmósfera se llenó de un aire casi palpable de traición, y la certeza de que el imperio de don Roberto estaba basado en mentiras se hacía cada vez más innegable. Una llamada telefónica urgente se extendió por la red de complicidad que Isabela había forjado. Un abogado, recomendado por un empleado que había vivido en carne propia el abuso, confirmó que existían fundamentos legales suficientes para iniciar una investigación formal contra el empresario. La noticia se propagó como un relámpago, y en cuestión de horas, varios medios de comunicación locales se hicieron eco de la revelación, elevando la situación a un nivel que nadie hubiera imaginado. La comunidad se volvió unánime en su clamor por justicia, y la presión social se transformó en el catalizador que amenazaba con derribar el imperio construido a base de arrogancia. En medio de esa vorágine de información, una llamada inesperada sacudió el ambiente. Isabela, que había estado siguiendo con cautela cada movimiento de la investigación, recibió un mensaje de un número desconocido. Con voz entrecortada pero decidida, escuchó a una voz femenina que le revelaba que había más pruebas, documentos, cruciales que jamás habían llegado a manos de la prensa o de las autoridades. La voz, cargada de un tono de urgencia y protección, insistía en que la colaboración de Isabela era vital para exponer la magnitud de la corrupción. Esa revelación, envuelta en misterio, añadía una nueva dimensión a la lucha. La existencia de aliados invisibles dispuestos a arriesgarlo todo para desenmascarar la verdad. El mensaje se convirtió en una chispa que encendió la esperanza en cada rincón de la tienda. Los empleados, inspirados por la valentía de Isabela y las pruebas irrefutables que comenzaban a salir a la luz, se sintieron parte de algo mayor. La resistencia ya no era individual sino colectiva, y cada relato, cada documento, era una pieza en el rompecabezas que amenazaba con desmoronar la fachada del poder absoluto. Mientras la jornada avanzaba, el ambiente, en lujo en distinción, se transformó en un escenario de tensión inminente, donde la verdad, oculta por tanto tiempo, comenzaba a emerger con fuerza implacable. La rebelión silenciosa, alimentada por testimonios y evidencias acumuladas, se convertía en una fuerza que nadie podía detener. El estruendo de la justicia estaba por estallar, y en cada mirada cómplice se vislumbraba la promesa de un cambio irreversible, con el corazón henchido de determinación y la certeza de que la verdad era el arma más poderosa contra la opresión. Isabela se preparó para el siguiente capítulo de esta lucha. La historia, tejida con lágrimas, coraje y la inquebrantable sed de justicia, se encaminaba hacia una revelación que pondría a prueba el verdadero poder del cambio. La lucha apenas comenzaba, y en ese mismo instante, el sistema corrupto empezaba a desmoronarse ante la fuerza de una verdad que, imparable, se abría paso en la penumbra. El ambiente en lujo en distinción se había tornado irremediablemente denso. Durante días, las revelaciones habían sacudido los cimientos del negocio, pero la calma aparente aún ocultaba una tormenta que se avecinaba. Aquella mañana, el cielo encapotado parecía reflejar el ánimo de quienes vivían cada instante en la incertidumbre. Los pasillos, antes resonantes de risas y murmullos complacientes, se transformaron en galerías de silencios cargados de tensión. Isabela se movía con pasos decididos, aunque su interior estaba plagado de dudas y miedos que se entrelazaban con la determinación. Cada mirada que cruzaba en el pasillo era un recordatorio de que la lucha por la justicia había alcanzado un punto crítico. Las conversaciones a sus espaldas, los gestos furtivos y las miradas cómplices de algunos empleados confirmaban que la rebelión estaba a la orden del día, pero también que los riesgos eran cada vez mayores. En la oficina de don Roberto, el ambiente era aún más tenso. El empresario, que hasta hacía poco se había creído invencible, ahora se debatía entre la desesperación y el intento frenético de retomar el control. Con el ceño fruncido y manos que temblaban al sostener la correa de su reloj de oro, Roberto repasaba documentos y correos electrónicos en busca de una salida que pudiera revertir la situación. Sin embargo, en cada palabra, en cada número, encontraba la evidencia implacable de sus propios errores y de la corrupción que había alimentado su imperio. Mientras tanto,
En la parte trasera de la tienda, un grupo de empleados se reunía en voz baja. Eran aquellos que, por miedo o por lealtad reprimida, habían permanecido en silencio hasta ahora. Pero la presión colectiva se había vuelto insoportable y en un rincón oscuro compartían testimonios que podrían cambiarlo todo. «No podemos permitir que el abuso siga siendo la norma», decía uno de ellos, con la voz quebrada por la emoción. Otro añadió: «Hoy, cada injusticia que hemos soportado se convierte en la semilla de nuestro cambio». Esa conversación se impregnaba de una urgencia palpable que hacía eco en cada latido del lugar. La tensión alcanzó un nuevo clímax, cuando a última hora de la mañana, un temblor de voz se hizo notar en la entrada principal. Una llamada urgente, proveniente de un abogado aliado, había confirmado que se inminente una investigación formal contra don Roberto. El anuncio corrió velozmente entre quienes habían osado soñar con un futuro distinto, y la noticia encendió una chispa en la oscuridad. La posibilidad de que la justicia tan largamente postergada pudiera finalmente imponerse. Isabela, al recibir la noticia, sintió que estaba al borde de un abismo. Con el corazón acelerado, se dirigió al pequeño cuarto que había destinado como su refugio secreto. Allí, en medio de papeles y grabaciones, repensaba cada detalle de la lucha que había iniciado. Con cada documento revisado, con cada testimonio anotado, se daba cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. No había vuelta atrás, y la verdad debía salir a la luz, cueste lo que cueste. Afuera, la tensión se palpaba en cada esquina. Los clientes habituales ya no se limitaban a observar pasivamente. Algunos se detenían a leer notificaciones en sus teléfonos. Otros murmuraban entre sí sobre la magnitud de los escándalos que se habían desatado. En cada rostro se dibujaba una mezcla de indignación y esperanza, como si la ciudad misma despertara del letargo impuesto por años de opresión. En medio de todo esto, Isabela sintió que el tiempo se ralentizaba. Recordó con nitidez cada momento de humillación, cada injusticia que había sido la chispa de su lucha. Esa memoria se convirtió en un peso, pero también en un motor que la impulsaba a seguir. Con lágrimas que amenazaban con brotar, pero con la voz firme, murmuró para sí misma: «Ya no hay marcha atrás. La verdad es mi única aliada, y hoy todo cambiará». La atmósfera se cargó de una energía casi tangible, como el preludio de una tormenta que iba a barrer con las viejas estructuras. Mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el mediodía, las voces en los pasillos se unieron en un murmullo colectivo de desafío. Incluso algunos de los empleados que habían permanecido en silencio levantaron la voz para denunciar pequeñas, pero acumulativas injusticias que habían vivido día tras día. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en un instante de claridad, se escuchó el zumbido de un teléfono anunciando la llegada de un grupo de oficiales. La noticia había llegado a las autoridades, y la investigación estaba tomando forma. Don Roberto, al percatarse de la inminencia de su caída, trató de recomponer su imagen, pero la presión de la verdad y el peso de la evidencia ya no le permitían ocultar sus acciones. En ese preciso momento, mientras el eco de los pasos de los oficiales se acercaba, Isabela cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que había llegado el punto sin retorno, el umbral en el que la lucha contra la opresión se transformaría en una revolución irreversible. La tensión se volvió un combustible que impulsaba a todos los involucrados, y en el aire se mezclaban la adrenalina, el miedo y la esperanza de un cambio verdadero. La batalla, silenciosa pero implacable, estaba a punto de entrar en su fase final. Cada latido, cada respiro, marcaba la cuenta regresiva hacia un futuro en el que la verdad, tan largamente oculta, se alzaría para reclamar lo que por derecho correspondía a aquellos que habían sido humillados y oprimidos durante tanto tiempo. El punto sin retorno había sido cruzado, y el destino de Lujo en Distinción y de todos sus protagonistas se encontraba irremediablemente ligado a la fuerza invencible de la justicia. La atmósfera en Lujo en Distinción alcanzó un clímax ineludible. Tras días de tensión acumulada, revelaciones explosivas y un ambiente de justicia emergente, el destino de don Roberto estaba a punto de ser sellado.
Aquella mañana, el edificio se había llenado de murmullos y miradas expectantes. Los empleados, clientes y hasta algunos de los aliados anónimos se habían congregado, conscientes de que el sistema opresor estaba en su último aliento. La noticia de la investigación oficial se había propagado como pólvora, y las autoridades habían llegado para desmantelar, pieza por pieza, el imperio construido sobre mentiras y abusos. Don Roberto, sentado en su oficina rodeado de documentos y pantallas que mostraban la magnitud de sus fechorías, intentaba, en vano, recomponer su imagen. Con el rostro surcado por el sudor y la desesperación, sus manos temblorosas hojeaban correos y contratos, buscando una salida, una forma de revertir la marea que ya parecía imparable. Pero la evidencia, cuidadosamente recolectada por Isabela y sus compañeros, era contundente. Grabaciones, testimonios y documentos que atestiguaban su conducta abusiva y sus prácticas fraudulentas. Cada prueba parecía gritar la verdad, dejando sin palabras al empresario que, hasta hace poco, había ostentado un poder absoluto. En el centro del vestíbulo, ante una multitud que había crecido a lo largo de las últimas horas, se organizó una asamblea improvisada. Los empleados se alinearon, y algunos clientes, movidos por la indignación y la esperanza, se unieron en una protesta silenciosa, pero poderosa. La tensión era casi tangible, y el aire vibraba con la fuerza de una justicia largamente contenida. Fue entonces cuando apareció Isabela, con la mirada firme y el porte sereno de quien ha encontrado su voz en medio de la adversidad. Su presencia iluminó la sala, y en un tono seguro y resonante, comenzó a hablar. Hoy no solo venimos a exigir justicia para cada uno de nosotros, sino a demostrar que la verdad siempre prevalecerá sobre la opresión. Durante años, muchos sufrieron en silencio. Hoy, las pruebas hablan por sí mismas. La dignidad no se negocia, y ustedes, don Roberto, deberán responder por cada injusticia cometida. La voz de Isabela se hizo eco en cada rincón del edificio, mientras la multitud asentía con determinación. Entre los murmullos se escucharon gritos de aprobación y algunas lágrimas de alivio. El ambiente, que hacía tan solo instantes estaba impregnado de miedo, ahora se llenaba de una fuerza colectiva que desafiaba cualquier intento de encubrimiento. En ese instante, uno de los oficiales presentó el informe final de la investigación. Con voz solemne, expuso cada irregularidad. El desvío de fondos, los testimonios de abuso, las grabaciones que habían inmortalizado la humillación y el abuso de poder. Los datos eran irrefutables, y cada palabra parecía sellar el destino de don Roberto. La verdad, en forma de evidencia tangible, se había impuesto con la contundencia de un golpe certero. La reacción fue inmediata. Algunos empleados, que hasta ese momento habían permanecido en la sombra, se lanzaron al frente para contar sus historias. Cada relato era un testimonio del sufrimiento soportado y de la fortaleza que les permitió seguir adelante. La masa reunida se transformó en un coro unánime que exigía no solo la caída de un hombre, sino el fin de un sistema que perpetuaba la injusticia. Don Roberto, sintiéndose acorralado, intentó alzar la voz, pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud. La imagen del empresario, que había reinado con prepotencia y desprecio, se reducía ahora a un eco desesperado. Las cámaras captaron su rostro, marcado por el terror y la impotencia, y cada imagen era un recordatorio de que la arrogancia había sido vencida por la verdad implacable. En ese preciso momento la atmósfera se impregnó de un silencio expectante. Los presentes sabían que la caída del antagonista no era solo una victoria personal de Isabela, sino un hito en la lucha contra la opresión. La justicia, aunque tardía, se manifestaba con la fuerza de una revolución pacífica. Con cada palabra, cada gesto y cada testimonio, el muro de impunidad se desmoronaba, dejando al descubierto la fragilidad de un sistema basado en la corrupción. Mientras los oficiales se encargaban de llevar a don Roberto, la multitud aplaudía, y algunos incluso lloraban de emoción. El símbolo de la injusticia estaba siendo finalmente confrontado,
y la victoria de la verdad se hacía palpable en el ambiente. Isabela, de pie en el centro de la sala, sintió cómo cada sacrificio, cada lágrima derramada, se transformaba en un triunfo colectivo. La caída del antagonista marcaba un antes y un después. No era solo el final de un régimen de abuso, sino el amanecer de una nueva era en la que la dignidad y la justicia recuperarían su lugar en cada rincón de lujo en distinción. La imagen de don Roberto, despojado de su arrogancia y enfrentando las consecuencias de sus actos, se quedaría grabada en la memoria de todos como una lección imborrable. El poder que se erige sobre la opresión y la mentira, tarde o temprano, sucumbe ante la fuerza imparable de la verdad. La mañana siguiente se despertó con un aire de renacimiento en lujo en distinción. La ciudad entera parecía respirar aliviada, como si el peso de los días anteriores se hubiera disipado en un horizonte de esperanza. Las puertas del establecimiento, que habían sido testigo de tantos episodios de injusticia y confrontación, se abrían ahora a un nuevo comienzo, en donde la verdad y la dignidad finalmente tomaban protagonismo. Isabela, con el rostro aún brillante, por las lágrimas derramadas y la determinación que solo el dolor y la lucha pueden forjar, caminaba por los pasillos que antes estaban impregnados del eco de gritos y reclamos. Ahora, cada paso suyo se sentía como una declaración de victoria, un testimonio de que el sufrimiento puede transformarse en fuerza para cambiar un destino marcado por la opresión. Las paredes, que en algún momento parecieron encerrar secretos y humillaciones, ahora reflejaban la luz de un futuro prometedor, donde cada rincón susurraba la historia de una transformación profunda. La resolución se manifestaba en la forma en que los empleados se miraban. Ya no existía el miedo, sino una comunión de almas que habían compartido el peso de la injusticia y habían decidido, juntos, construir un nuevo comienzo. Algunos se habían atrevido a expresar sus sentimientos, mientras otros abrazaban la idea de que su lucha no había sido en vano. En medio de ese ambiente, las voces de aquellos que habían permanecido en el anonimato se volvían claras y retumbantes, componiendo un coro de solidaridad que desafiaba cualquier intento de olvido. La noticia de la caída de don Roberto y la exposición de sus prácticas corruptas había traspasado las paredes del edificio, y pronto la comunidad y los medios de comunicación se hicieron eco del cambio. El proceso legal seguía su curso, pero lo que realmente importaba era la transformación interna de lujo and distinción. La tienda, que había sido sinónimo de abuso y arrogancia, se convertía en el símbolo de una justicia que emergía, lenta pero segura, a partir del compromiso y el valor de cada individuo que había decidido no callar. Isabela se encontró en una sala de reuniones, donde los empleados se reunían para planear el futuro inmediato del establecimiento. Con voz serena, pero firme, se dirigió a todos, recordándoles que la verdadera victoria no radicaba únicamente en derribar a un opresor, sino en construir un sistema basado en la equidad, el respeto y la transparencia. Cada palabra suya era un faro que iluminaba el camino, y en sus ojos se reflejaba la convicción de que, juntos, podían transformar no solo la tienda, sino también sus propias vidas. Durante esa jornada, se organizaron reuniones con representantes de la comunidad y con asesores que se comprometieron a implementar cambios profundos. Se redactaron nuevas políticas, se definieron nuevos protocolos de conducta y se trazaron estrategias para que lujo and distinción pasara de ser un bastión del abuso a convertirse en un ejemplo de integridad. Las voces que antes se habían visto silenciadas ahora resonaban en cada sala, y el eco de la justicia se extendía más allá de las paredes del establecimiento. Mientras tanto, Isabela recibía mensajes de agradecimiento y palabras de aliento de personas de todas partes del país. Aquella lucha había trascendido lo individual y se había convertido en un movimiento que inspiraba a otros a luchar contra la injusticia, sin importar cuán poderosa pareciera la figura opresora. La historia de su resistencia se difundía en redes sociales, en charlas comunitarias y en pequeños foros, recordándole a todos que la verdad siempre encuentra su camino.
aunque a veces deba sortear un camino arduo y lleno de obstáculos. Ala. Caer la tarde, la tienda se llenó de una luz cálida y reconfortante, como si el sol mismo celebrara la victoria del espíritu humano. Isabela se encontró por un momento, sola en el vestíbulo, observando cómo cada detalle había sido transformado. Los colores, la disposición de los muebles, incluso la forma en que el aire se movía en el espacio. Esa renovación era el reflejo físico de la transformación interna que cada uno de los que habían vivido esa tormenta experimentaba en lo más profundo de su ser. Con una voz suave, pero cargada de esperanza, Isabela murmuró para sí misma: «La verdad ha triunfado, y hoy nace un nuevo capítulo en el que la dignidad y la justicia serán el cimiento de nuestro futuro». En ese instante, el pasado se desvaneció y el presente se llenó de la promesa de un mañana mejor. La resolución no era solo el final de una historia de dolor, sino el comienzo de una epopeya en la que cada ser humano tenía el derecho de alzarse y reclamar su lugar en un mundo justo y verdadero.